Hola, mis queridas criaturas. Soy Evaristo el Epitafio y tenemos un mensaje para nuestros amigos de Radio Trovador y de Alma en Radio. Corremos tiempos caóticos. Nos enfrentamos a un enemigo común, el maldito coronavirus que ya conocéis. Es un momento de unión, donde las diferencias deben quedar a un lado. ¿Verdad, mi querida Lady? Así es, Evaristo. En España hemos entrado en estado de alerta y no somos los primeros, ni por desgracia parece que seremos los últimos. Nos necesitamos los unos a los otros. Queremos invitaros, ¿qué remedio nos queda?, a que os suméis con nosotros al movimiento Quédate en casa. Seguid las indicaciones de los organismos competentes y esperemos que pronto podamos salir de esta pesadilla. Así que quedaros en casa. Y disfrutad de esta cuarentena con Martes de Terror. Dale ahora, cambia de radio. ¿Viste que no hay otra? Única, irrepetible, veces invitada. Ya empieza el próximo programa. Martes de Terror. Tengan cuidado al pasar. Agarren su corazón. Bienvenidos a Martes de Terror. Con Tony López Y Evaristo el Epitafio. ¡Qué felicidad! Poder leer un libro en paz. Por fin. Bendito desconfinamiento. Evaristo, ¿se puede saber dónde está esta panda de inútiles? Ellos sabrán. ¿Cómo que ellos sabrán? Sí, que les den. ¿Quieres dejar el libro de una puñetera vez y escucharme? Si te estoy escuchando. Se acabó. Me cago. Devuélvemelo ahora mismo. O me dices qué pasa aquí, o despídete hoy de tu lectura y en general de tu felicidad. Se han ido a tomar el fresco. ¡Hala! Ya está. Devuélveme mi libro. ¿Cómo que a tomar el fresco? Pues eso. Bendito desconfinamiento. Sois todos una panda de irresponsables. Bueno, ¿pero me devuelves mi libro? ¡Toma! Que te aproveche. Voy a buscar a esos ineptos. Déjalo, mujer. Pero si no, corre prisa. Me vais a escuchar todos. ¡Qué mujer! Ay, en fin. ¡Miau! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Ay, que pica! Y más que te va a picar. Tira para adentro. ¿A qué pica? Maldita bruja de mano larga. Cierra la boca y siéntate. A ver, que lleva un poco de razón, un poco larga si la tienes. Para lo que me sirve. A don Notorio nadie le retuerce la oreja. Porque don Notorio es don Notorio. O sea, mucho don... ¿Puedo apretar más? Ay. Yo me aparto por si acaso. Haces bien. Con lo bien que estaba yo aquí solo. ¿Se puede saber qué hacíais por ahí, en tropel,
¿Como los animales? Bueno, ya ha empezado el desconfinamiento. Ha empezado el desconfinamiento. Claro, y por eso tenéis que ser unos irresponsables. Con la que está cayendo. A ver, que no ha sido para tanto. Hombre, un poco de razón lleva, ¿no? ¿Y tú por qué les has dejado salir? Explícame. Si lo sé, no digo nada. Viejo, agárrate, que vienen curvas. ¿Solo curvas? ¿A quién se le ha ocurrido largarse? Vamos a ver. Ha sido el elemental. Maldita bola de pelo infectada de piojos y mentecata. Y dime, pequeño trauma, ¿desde cuándo le haces caso a este inútil? No soy ningún inútil. Soy don... ¡Cállate! Dime, pequeño trauma. Es que, a ver, pues... hacía falta pan. Pero si la despensa está llena. Cierto. Pero es que esto... a mí me apetecía otro pan. Y dime, ¿qué pan te apetecía? Pues pan integral, claro, integral. Y dijiste, voy a comprar pan integral. Exacto, así fue. Pequeño trauma, no cuela. Pues fue así. Sí, señora, así fue. Pero ¿no has dicho antes que fue idea de este inútil? Sí. Exactamente, porque él me dijo... Yo también quiero pan integral. Así me lo dijo. Gatuso mameluco. Dime, notorio, ¿desde cuándo te gusta el pan integral? Don Notorio no come pan integral. Eso es alpiste de pobretones. Entonces, sigo diciendo que hay algo que no me cuadra. Yo me siento aquí a ver el espectáculo. Por cierto, ¿dónde está el pan integral? Pues... el elemental se lo comió. Me las pagarás, enano traidor e ignorante. ¿Y ahora qué hago con vosotros? En fin, la verdad es que me apetece un café. Pequeño trauma, ¿puedes traernos un café caliente, por favor? ¿Tengo otra opción? No. Venga, trauma, yo te ayudo a preparar el café. Vámonos de aquí, Tony. ¡Hurri! Muchas gracias, pequeño trauma. Aunque hoy no me tienes muy contenta. El mío con azúcar moreno. Tú te tomas lo que te den. A ver, trauma, vamos a cambiar un poco de tema, que el ambiente está enrarecido. ¿Tienes algo preparado para hoy? Yo, por supuesto. A lo largo de este mes contaremos con la presencia del integrante más joven del llamado Círculo de Lovecraft. Se trata de un hombre de gran carrera y talento, sobradamente conocido en el ámbito del cine y la literatura, Robert Bloch. Considerado un genio polifacético, Bloch no solo redactó cientos de cuentos, sino que además tiene en su haber más de 20 novelas y guiones para la televisión estadounidense. Siempre brillante, recibió varios reconocimientos
entre los que se cuentan el premio Bram Stoker y el Mundial de Fantasía, e incluso durante una época fue actor de teatro. Si hay algo que lanzó a Bloch al estrellato, fue su novela Psicosis, llevada al cine por Alfred Hitchcock en el año 1960 con guión de Joseph Stefano. A pesar de los cambios sufridos respecto a la obra original, el film de Hitchcock se convirtió en un éxito memorable, considerado por muchos como una obra del séptimo arte. ¡Miau! Excelente elección, Trauma. ¿Y qué relato has seleccionado esta noche? Ni más ni menos que El vampiro estelar, relato escrito en el año 1935. En la obra que nos ocupa, Bloch demuestra su profunda admiración por su maestro H.P. Lovecraft, con el que llegó a tener incluso una profunda amistad. La curiosidad de esta excelente pieza radica en la aparición de su mentor y amigo como protagonista. Este se sintió tan halagado por las intenciones de Bloch que redactó una carta en la cual manifestaba su aprobación. Certifico que Robert Bloch queda plenamente autorizado para retratar, matar, aniquilar, desintegrar, transfigurar, metamorfosear o bien maltratar al abajo firmante en el cuento titulado El vampiro estelar. Lovecraft tuvo además el detalle de responder el gesto de su amigo con la publicación de un cuento titulado El que acecha en la oscuridad, escrito en 1936. En él, un personaje llamado Robert Blake, homónimo de Bloch, pasaba a mejor vida. El vampiro estelar cuenta la historia de un escritor de terror que desea conocer el verdadero miedo para dar credibilidad a sus historias. Para lograrlo, se hace con un ejemplar de The Vermis Mysteries, un grimorio escrito por un mago y alquimista llamado Ludwig Prim, que murió entre los siglos XV y XVI en Bruselas, en plena época de caza de brujas. El libro contenía encantamientos, rituales y sortilegios recopilados por Prim a lo largo de su amplia formación a la sombra de hechiceros sirios y egipcios. Mucho se ha especulado sobre la posible existencia de este libro maldito desde que fue sementado por Bloch en su relato, llegándose a afirmar la existencia de 15 únicas copias impresas en Colonia en el año 1543. Hay lenguas que afirman que algunas de estas copias pueden encontrarse en oscuros rincones de Massachusetts o en el Museo Británico de Londres. Me encanta, Trauma. Pues no vamos a esperar más. Os dejo con El vampiro estelar en las voces de nuestras almas condenadas. El vampiro estelar, un relato de Robert Bloch, en las voces de Rafael Linden y Tony López. Confieso que solo soy un simple escritor de relatos fantásticos. Desde mi más temprana infancia me he sentido subyugado por la secreta fascinación de lo desconocido y lo insólito, los temores innominables, los sueños grotescos, las fantasías más extrañas que obsesionan nuestra mente han tenido siempre un poderoso e inexplicable atractivo para mí. En literatura, he caminado con Poe por senderos ocultos. Me he arrastrado entre las sombras con Mannheim. He cruzado con Baudelaire las regiones de las hórridas estrellas, o me he sumergido en las profundidades de la tierra, guiado por los relatos de la antigua ciencia. Mi escaso talento para el dibujo me obligó a intentar describir con torpes palabras los seres fantásticos que moran en mis sueños tenebrosos. Esta misma inclinación por lo siniestro se manifestaba también en mis preferencias musicales. Mis composiciones favoritas eran la suite de los planetas y otras del mismo género.
Mi vida interior se convirtió muy pronto en un perpetuo festín de horrores fantásticos, refinadamente crueles. En cambio, mi vida exterior era insulsa. Con el transcurso del tiempo, me fui haciendo cada vez más insociable, hasta que acabé por llevar una vida tranquila y filosófica en un mundo de libros y sueños. El hombre debe trabajar para vivir. Incapaz, por naturaleza, de todo trabajo manual, me sentí desconcertado en mi adolescencia ante la necesidad de elegir una profesión. Mi tendencia a la depresión vino a complicar las cosas, y durante algún tiempo estuve bordeando el desastre económico más completo. Entonces fue cuando me decidí a escribir. Adquirí una vieja máquina de escribir, un montón de papel barato y unas hojas de carbón. Nunca me preocupó la búsqueda de un tema. ¿Qué mejor género que las ilimitadas regiones de mi viva imaginación? Escribiría sobre temas de horror y oscuridad, y sobre el enigma de la muerte. Al menos, en mi inexperiencia y candidez, este era mi propósito. Mis primeros intentos fueron un fracaso rotundo. Mis resultados quedaron lastimosamente lejos de mis soñados proyectos. En el papel, mis fantasías más brillantes se convirtieron en un revoltijo insensato de pesados adjetivos, y no encontré palabras de uso corriente con que expresar el terror portentoso de lo desconocido. Mis primeros manuscritos resultaron mediocres, vulgares. Las pocas revistas especializadas de este género los rechazaron con significativa unanimidad. Tenía que vivir. Lentamente, pero de manera segura, comencé a ajustar mi estilo a mis ideas. Trabajé laboriosamente las palabras, las frases y las estructuras de las oraciones. Trabajé duramente en ello. Pronto aprendí lo que era sudar. Y por fin, uno de mis relatos fue aceptado. Después un segundo, y un tercero, y un cuarto. Enseguida comencé a dominar los trucos más elementales del oficio, y comencé finalmente a vislumbrar mi porvenir con cierta claridad. Retorné con el ánimo más ligero a mi vida de ensueños y a mis queridos libros. Mis relatos me proporcionaban medios un tanto escasos para subsistir, y durante cierto tiempo no pedí más a la vida, pero esto duró poco. La ambición, siempre engañosa, fue la causa de mi ruina. Quería escribir un relato real, no uno de esos cuentos efímeros y estereotipados que producía para las revistas, sino una verdadera obra de arte. La creación de semejante obra maestra llegó a convertirse en mi ideal. Yo no era un buen escritor, pero ello no se debía enteramente a mis errores de estilo. Presentía que mi defecto fundamental radicaba en el asunto escogido. Los vampiros, hombres lobos, los profanadores de cadáveres, los monstruos mitológicos constituían un material de escaso mérito. Los temas e imágenes vulgares, el empleo rutinario de adjetivos y un punto de vista prosaicamente antropocéntrico eran los principales obstáculos para producir un cuento fantástico realmente bueno. Debía elegir un tema nuevo, una intriga verdaderamente extraordinaria. Si pudiera concebir algo realmente teratológico, algo monstruosamente increíble. Estaba ansioso por aprender las canciones que cantaban los demonios al precipitarse más allá de las regiones estelares, por oír las voces de los dioses antiguos susurrando sus secretos al vacío preñado de resonancias. Deseaba vivamente conocer los terrores de la tumba, el roce de las larvas en mi lengua, la dulce caricia de una podrida mortaja sobre mi cuerpo. Anhelaba hacer mías las vivencias que yacen latentes en el fondo de los ojos vacíos de las momias, y ardía en deseos de aprender la sabiduría que sólo el gusano conoce.
Entonces podría escribir la verdad y mis esperanzas se realizarían cabalmente. Busqué el modo de conseguirlo. Serenamente comencé a escribirme con pensadores y soñadores solitarios de todo el país. Mantuve correspondencia con un eremita de los montes occidentales, con un sabio de la región desolada del norte y con un místico de Nueva Inglaterra. Por medio de éste, tuve conocimiento de algunos libros antiguos que eran tesoro y reliquia de una ciencia extraña. Primero me citó con mucha reserva algunos pasajes del legendario Necronomicon. Luego se refirió a cierto libro de Eibon que tenía fama de superar a los demás por su carácter demencial y blasfemo. Él mismo había estudiado aquellos volúmenes que recogían el terror de los tiempos originales, pero me prohibió que ahondara demasiado en mis indagaciones. Me dijo que, como hijo de la embrujada ciudad de Arkham, donde aún palpitan y acechan sombras de otros tiempos, había oído cosas muy extrañas, por lo que decidió apartarse prudentemente de las ciencias negras y prohibidas. Finalmente, después de mucho insistirle, consintió de mala gana en proporcionarme los nombres de ciertas personas que a su juicio podrían ayudarme en mis investigaciones. Mi corresponsal era un escritor de notable brillantez. Gozaba de una sólida reputación en los círculos intelectuales más exquisitos, y yo sabía que estaba tremendamente interesado en conocer el resultado de mi iniciativa. Tan pronto como su preciosa lista estuvo en mis manos, comencé una masiva campaña postal con el fin de conseguir libros deseados. Dirigí mis cartas a varias universidades, a bibliotecas privadas, a astrólogos afamados y a dirigentes de ciertos cultos secretos de nombres oscuros y sonoros. Pero aquella labor estaba destinada al fracaso. Sus respuestas fueron manifiestamente hostiles. Estaba claro que quienes poseían semejante ciencia se enfurecían ante la idea de que sus secretos fuesen desvelados por un intruso. Posteriormente, recibí varias cartas anónimas llenas de amenazas e incluso una llamada telefónica verdaderamente alarmante. Pero lo que más me molestó fue el darme cuenta de que mis esfuerzos habían resultado fallidos. Negativas, evasivas, desaires, amenazas. Aquello no me servía de nada. Debía buscar por otra parte. Las librerías. Quizá descubriese lo que buscaba en algún estante olvidado y polvoriento. Entonces comencé una cruzada interminable. Aprendí a soportar mis numerosos desengaños con impasible tranquilidad. En ninguna de las librerías que visité habían oído hablar del espantoso Necronomicon, del maligno libro de Eibon, ni del inquietante Cult de Ghouls. La perseverancia acaba por triunfar. En una vieja tienda de South Dearborn Street, en unas estanterías arrinconadas, acabé por encontrar lo que estaba buscando. Allí, encajado entre dos ediciones centenarias de Shakespeare, descubrí un gran libro negro con tapas de hierro. En ellas, grabado a mano, se leía el título de Vermis Mysterius, Misterios del Gusano. El propietario no supo decirme de dónde procedía el libro aquel. Quizá lo había adquirido hace un par de años en algún lote de libros de segunda mano. Era evidente que desconocía su naturaleza, ya que me lo vendió por $1. Encantado por su inesperada venta, me envolvió el pesado mamotreto y me despidió con amable satisfacción. Yo me marché apresuradamente con mi precioso botín debajo del brazo. Lo que había encontrado. Ya tenía referencias del libro. Su autor era Ludwig Brinn y había perecido en la hoguera inquisitorial, en Bruselas, cuando los juicios por brujería estaban en su apogeo. Había sido un personaje extraño, alquimista, nigromante y mago de gran reputación. Alardeaba de haber alcanzado una edad milagrosa, cuando finalmente fue inmolado por el fiero poder secular. De él se decía que se proclamaba el único superviviente de la 9ª Cruzada, y exhibía como prueba ciertos documentos mohosos que parecían atestiguarlo. Lo cierto es que, en los viejos cronicones,
El nombre de Ludwig Prim figuraba entre los caballeros servidores de Montserrat, pero los incrédulos lo seguían considerando como un chiflado y un impostor, a lo sumo descendiente de aquel famoso caballero. Ludwig atribuía sus conocimientos de hechicería a los años en que había estado cautivo entre los brujos y encantadores de Siria, y hablaba a menudo de sus encuentros con los Daijin y los Efrits de los antiguos mitos orientales. Se sabe que pasó algún tiempo en Egipto, y entre los antones libios circulan ciertas leyendas que aluden a las hazañas del viejo adivino en Alejandría. En todo caso, pasó sus postreros días en las llanuras de Flandes, su tierra natal, habitando, lugar muy adecuado, las ruinas de un sepulcro prerromano que se alzaba en un bosque cercano a Bruselas. Se decía que allí moraba en las sombras, rodeado de demonios familiares y terribles sortilegios. Aún se conservan manuscritos que dicen, en forma un tanto evasiva, que era asistido por compañeros invisibles y servidores enviados de las estrellas. Los campesinos evitaban pasar de noche por el bosque donde habitaba. No le gustaban ciertos ruidos que resonaban cuando había luna llena, y preferían ignorar qué clase de seres se prosternaban ante los viejos altares paganos que se alzaban, medio desmoronados, en lo más profundo del bosque. Sea como fuere, después de ser apresado Prim por los esbirros de la Inquisición, nadie vio las criaturas que había tenido a su servicio. Antes de destruir el sepulcro donde había morado, los soldados lo registraron a fondo y no encontraron nada. Seres sobrenaturales, instrumentos extraños, pócimas, todo había desaparecido de la manera más misteriosa. Hicieron un minucioso reconocimiento del bosque prohibido, pero sin resultado. Sin embargo, antes de que terminara el proceso de Prim, saltó sangre fresca en los altares y también en el potro de tormento. Pero ni con las más atroces torturas lograron romper su silencio. Por último, cansados de interrogar, arrojaron al viejo hechicero a una mazmorra. Y fue durante su prisión, mientras aguardaba la sentencia, cuando escribió ese texto morboso y horrible, De Vermis Mysterius, conocido hoy por los misterios del gusano. Nadie se explica cómo pudo lograrlo sin que los guardianes lo sorprendieran. Pero un año después de su muerte, el texto fue impreso en Colonia. Inmediatamente después de su aparición, el libro fue prohibido, pero ya se habían distribuido algunos ejemplares de los que se sacaron copias en secreto. Más adelante se hizo una nueva edición, censurada y expurgada, de suerte que únicamente se considera auténtico el texto original latino. A lo largo de los siglos, han sido muy pocos los que han tenido acceso a la sabiduría que encierra este libro. Los secretos del viejo mago solo son conocidos hoy por algunos iniciados, quienes, por razones muy concretas, se oponen a todo intento de propagarlos. Esto era, en resumen, lo que sabía del libro que había venido a parar a mis manos. Aún como mero coleccionista, el libro representaba un hallazgo fenomenal, pero, desgraciadamente, no podía juzgar su contenido porque estaba en latín. Como solo conozco unas cuantas palabras sueltas de esa lengua, al abrir sus páginas mohosas me tropecé con un obstáculo insuperable. Era exasperante poseer aquel tesoro de saber oculto y no tener la clave para desentrañarlo. Por un momento me sentí desesperado. No me seducía la idea de poner un texto de semejante naturaleza en manos de un latinista de la localidad. Más tarde tuve una inspiración. ¿Por qué no coger el libro y visitar a mi amigo para solicitar ayuda? Él era un erudito. Leía en su idioma a los clásicos, y probablemente las espantosas revelaciones de Prim le impresionarían menos que a otros. Sin pensarlo más, le escribí apresuradamente y muy poco después recibí su contestación.
estaba encantado de ayudarme. Por encima de todo, debía ir inmediatamente. Providence es un pueblo agradable. La casa de mi amigo era antigua, de un estilo georgiano bastante caro. La planta baja era una maravilla de ambiente colonial. El piso alto, sombreado por las dos vertientes del tejado e iluminado por una amplia ventana, servía de estudio a mi anfitrión. Allí reflexionamos durante la espantosa y memorable noche del pasado abril, junto a la gran ventana abierta a la mar azulada. Era una noche sin luna, una noche lívida en que la niebla llenaba la vacía oscuridad de sombras aladas. Todavía puedo imaginar con nitidez la escena. La pequeña habitación iluminada por la luz de la lámpara, la mesa grande, las sillas de alto respaldo. Los libros tapizaban las paredes, los manuscritos se apilaban aparte, en archivadores especiales. Mi amigo y yo estábamos sentados junto a la mesa, ante el misterioso volumen. El delgado perfil de mi amigo proyectaba una sombra inquieta en la pared, y su semblante de cera adoptaba, a la luz mortecina, una apariencia furtiva. En el ambiente flotaba como el presagio de una portentosa revelación. Yo sentía la presencia de unos secretos que acaso no tardarían en revelarse. Mi compañero era sensible también a esta atmósfera expectante. Los largos años de soledad habían agudizado su intuición hasta un extremo inconcebible. No era el frío lo que le hacía temblar en su butaca, ni era la fiebre la que hacía llamear sus ojos con un fulgor de piedras preciosas. Aún antes de abrir aquel libro maldito, sabía que encerraba una maldición. El olor a moho que desprendía en sus páginas antiguas traía consigo un vaho que parecía brotar de la tumba. Sus hojas descoloridas estaban carcomidas por los bordes. Su encuadernación de cuero estaba roída por las ratas, acaso por unas ratas cuyo alimento habitual fuera singularmente horrible. Aquella noche había contado a mi amigo la historia del libro y lo había desempaquetado en su presencia. Al principio parecía deseoso, ansioso diría yo, por empezar enseguida su traducción. Ahora, en cambio, vacilaba. Insistía en que no era prudente leerlo. Era un libro de ciencia maligna. ¿Quién sabe qué conocimientos demoníacos se ocultaban en sus páginas o qué males podían sobrevenir del intruso que se atreviese a profanar sus secretos? No era conveniente saber demasiado. Muchos hombres habían muerto por practicar la ciencia corrompida que contenían esas páginas. Me rogó que abandonara mi investigación, ahora que no lo había leído aún, y que tratara de inspirarme en fuentes más saludables. Fui un necio. Rechacé precipitadamente sus objeciones con palabras vanas y sin sentido. Yo no tenía miedo. Podríamos echar al menos una mirada al contenido de nuestro tesoro. Comencé a pasar hojas. El resultado fue decepcionante. Su aspecto era el de un libro antiguo y corriente de hojas amarillentas y medio deshechas, impreso en gruesos caracteres latinos. Y nada más. Ninguna ilustración, ningún grabado alarmante. Mi amigo no pudo resistir la tentación de saborear semejante rareza bibliográfica. Al cabo de un momento, se levantó para echar una ojeada al texto por encima de mi hombro. Luego, con creciente interés, empezó a leer en voz baja algunas frases en latín. Por último, vencido ya por el entusiasmo, me arrebató el precioso volumen, se sentó junto a la ventana y se puso a leer pasajes al azar. De cuando en cuando los traducía al inglés. Sus ojos relampagueaban con un brillo salvaje. Su perfil cadavérico expresaba una concentración total en los viejos caracteres que cubrían las páginas del libro. Cuando traducía en voz alta, las frases retumbaban como una letanía del diablo. Luego, su voz se debilitaba hasta convertirse en un siseo de víbora. Yo tan solo comprendía algunas frases sueltas porque, en su ensimismamiento, parecía haberse olvidado de mí. Estaba leyendo algo referente a hechizos y encantamientos.
Recuerdo que el texto aludía a ciertos dioses de la adivinación, tales como el padre Yig, Han, el Oscuro, y Biatis, cuya barba estaba formada de serpientes. Yo temblaba. Ya conocía esos nombres terribles, pero más habría temblado si hubiera llegado a saber lo que estaba a punto de ocurrir. Y no tardó en suceder. De repente, mi amigo se volvió hacia mí, preso de una gran agitación. Con voz chillona y excitada me preguntó si recordaba las leyendas sobre las hechicerías de Prim y los relatos sobre servidores invisibles que había hecho venir desde las estrellas. Dije que sí, pero sin comprender la causa de su repentino frenesí. Entonces me explicó el motivo de su agitación. En el libro, en un capítulo que trataba de los demonios familiares, había encontrado una especie de plegaria o conjuro que tal vez fuera el que Prim había empleado para atraer a sus invisibles servidores desde los espacios ultraterrestres. Ahora iba a escuchar. Él me lo leería. Yo permanecí sentado como un tonto, ignorante de lo que iba a pasar. ¿Por qué no gritaría entonces? ¿Por qué no trataría de escapar o de arrancarle de las manos aquel códice monstruoso? Pero yo no sabía nada, y me quedé sentado a donde estaba, mientras mi amigo, con voz quebrada por la violenta excitación, leía una larga y sonora invocación. Tibi, magnum in nominandum, signa stellarum nigrarum, et bufaniformis sadoca et sigillum. El ritual siguió adelante. Las palabras se alzaron como aves nocturnas de terror y muerte. Temblaron como llamas en el aire tenebroso y contagiaron su fuego letal a mi cerebro. Los acentos atronadores de mi amigo producían un eco infinito, más allá de las estrellas más remotas. Era como si su voz, a través de enormes puertas primordiales, alcanzara regiones exteriores a toda dimensión en busca de su oyente, y lo llamara a la tierra. ¿Era todo una ilusión? No me paré a reflexionar. Y aquella llamada, proferida de manera casual, obtuvo respuesta. Apenas se había apagado la voz de mi amigo en nuestra habitación, cuando sobrevino el terror. El cuarto se tornó frío. Por la ventana entró aullando un viento repentino que no era de este mundo. En él cabalgaba como un plañido, como una nota perversa y lejana. Al oírla, el semblante de mi amigo se convirtió en una pálida máscara de terror. Luego, las paredes crujieron y las hojas de la ventana se combaron ante mis ojos atónitos. Desde la nada que se abría más allá de la ventana, llegó un súbito estallido de lúbrica brisa, unas carcajadas histéricas que parecían producto de la más completa locura. Aquellas carcajadas que no profería boca alguna alcanzaron la última quinta esencia del horror. Lo demás ocurrió a una velocidad pasmosa. Mi amigo se lanzó hacia la ventana y comenzó a gritar, manoteando como si quisiera zafarse del vacío. A la luz de la lámpara vi sus rasgos contraídos en una mueca de loca agonía. Un momento después, su cuerpo se levantó del suelo y comenzó a doblarse hacia atrás, en el aire, hasta un grado imposible. Inmediatamente, sus huesos se rompieron con un chasquido horrible y su figura quedó colgando en el vacío. Tenía los ojos vidriosos y sus manos se crispaban convulsivamente, como si quisiera agarrar algo que yo no veía. Una vez más, se oyó aquella risa mesánica. Pero ahora provenía de dentro de la habitación. Las estrellas oscilaban en roja angustia. El viento frío silbaba estridente en mis oídos. Me encogí en mi silla, con los ojos clavados en aquella escena aterradora que se desarrollaba ante mí. Mi amigo empezó a gritar.
Sus alaridos se mezclaban con aquella risa perversa que surgía del aire. Su cuerpo combado, suspendido en el espacio, se dobló nuevamente hacia atrás, mientras la sangre brotaba de su cuello desgarrado, como agua roja de un surtidor. Aquella sangre no llegó a tocar el suelo, se detuvo en el aire y cesó la risa, que se convirtió en un gorgoteo nauseabundo. Dominado por el vértigo del horror, lo comprendí todo. La sangre estaba alimentando a un ser invisible del más allá. ¿Qué entidad del espacio había sido invocada tan repentina e inconscientemente? ¿Qué era aquel monstruoso vampiro que yo no podía ver? Después, aún tuvo lugar una espantosa metamorfosis. El cuerpo de mi compañero se encogió, marchito ya y sin vida. Por último, cayó en el suelo y quedó horriblemente inmóvil. Pero en el aire de la estancia sucedió algo pavoroso. Junto a la ventana, en el rincón, se hizo visible un resplandor rojizo, sangriento. Muy despacio, pero en forma continua, la silueta de la presencia fue perfilándose cada vez más, a medida que la sangre iba llenando la trama de la invisible entidad de las estrellas. Era una inmensidad de gelatina palpitante, húmeda y roja, una burbuja escarlata con miles de apéndices, unas bocas que se abrían y cerraban con horrible codicia. Era una cosa hinchada y obscena, un bulto sin cabeza, sin rostro, sin ojos, una especie de bucle ávido, dotado de garras, que había brotado del cielo estelar. La sangre humana con la que se había nutrido revelaba ahora los contornos del comensal. No era espectáculo para presenciarlo un humano. Afortunadamente para mi equilibrio mental, aquella criatura no se demoró ante mis ojos. Con un desprecio total por el cadáver flácido que yacía en el suelo, asió el espantoso libro con un tentáculo viscoso y retorcido y se dirigió a la ventana con rapidez. Allí comprimió su tembloroso cuerpo de gelatina a través de la abertura, desapareció y oí su risa burlesca y lejana, arrastrada por las ráfagas del viento, mientras regresaba a los abismos de donde había venido. Eso fue todo. Me quedé solo en la habitación, ante el cuerpo roto y sin vida de mi amigo. El libro había desaparecido. En la pared había huellas de sangre y abundantes salpicaduras en el suelo. El rostro de mi amigo era una calavera ensangrentada vuelta hacia las estrellas. Permanecí largo rato sentado en silencio, antes de prenderle fuego a la habitación. Después me marché. Me reí, porque sabía que las llamas destruirían toda huella de lo ocurrido. Yo había llegado aquella misma tarde. Nadie me conocía ni me había visto llegar. Tampoco me vio nadie partir, ya que huí antes de que las llamas empezaran a propagarse. Anduve horas y horas, sin rumbo, por las torcidas calles, sacudido por una risa idiota cada vez que divisaba las estrellas inflamadas, cruelmente jubilosas, que me miraban furtivamente a través de los desgarrones de la niebla fantasmal. Al cabo de varias horas, me sentí lo bastante calmado para tomar el tren. Durante el largo viaje de regreso, estuve tranquilo, y lo he estado igualmente ahora, mientras escribía esta relación de los hechos. Tampoco me alteré cuando leí en la prensa la noticia de que mi amigo había fallecido en un incendio que destruyó su vivienda. Solamente a veces, por la noche, cuando brillan las estrellas, los sueños vuelven a conducirme hacia un gigantesco laberinto de horror y locura. Entonces tomo drogas, en un vano intento por disipar los recuerdos que me asaltan mientras duermo. Pero esto tampoco me preocupa demasiado, porque sé que no permaneceré mucho tiempo aquí. Tengo la certeza de que veré, una vez más, aquella temblorosa entidad de las estrellas.
Estoy convencido de que pronto volverá para llevarme a esa negrura que es hoy morada de mi amigo. A veces deseo vivamente que llegue ese día, porque entonces aprenderé yo también, de una vez para siempre, los misterios del gusano. Estás escuchando Martes de Terror en almaenradio.com. Genial relato, geniales interpretaciones, una maravilla. Gracias, Evaristo. Qué bien se os da intentar desviar un tema. Entonces, Notorio se comió todo el pan integral. Querido Notorio, me encantaría escuchar tu versión. Malapécora, sinvergüenza, analfabeta, vaga. Mi novia tiene angina de pecho y quería sacarla a dar un paseo, a ver si os enteráis que tenéis la cabeza llena de yogur. Así fue, mi señor. ¡No! Esto es repugnante. No os preocupéis que ya estoy aquí para solucionar esto con mi magnánimo poder. Alguien ponga un poco de música hasta que se pueda respirar.
Estás escuchando Martes de Terror en almaenradio.com. Ya hemos terminado, ¿no? Pues hala, dejadme leer tranquilo. Vaya carácter. Evaristo, antes de marcharnos, quiero enviar un saludo a nuestros amigos de Editorial Aeternum, el grupo de Facebook Literart y Caosfera Libros. Pues yo me voy a descansar un ratito, que ya bastante hemos tenido esta noche. Nos vemos la semana que viene, chicos y chicas. Eso, queridas criaturas, nos vemos la semana que viene con más letras, cultura y emoción. Ahora sí. Queridos amigos y amigas de Martes de Terror, espero que os haya gustado el programa de hoy y espero que nos veamos la semana que viene. Eso sí, mientras tanto me quedaré aquí con mis queridos Trauma y Notorio para que terminen de contarme su maravillosa historia del pan integral. Esto no puede ser, no puede ser. ¿A qué estáis esperando? Me cago en el pan integral y me cago en todos vosotros. Deja de llorar, viejo mamarracho. ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡Ven para acá, ven acá! ¿Habéis pasado miedo? Hasta la semana que viene. Hola, mis queridas criaturas. Soy Evaristo el Epitafio y tenemos un mensaje para nuestros amigos de Radio Trovador y de Alma en Radio. Corremos tiempos caóticos. Nos enfrentamos a un enemigo común, el maldito coronavirus que ya conocéis. Es un momento de unión, donde las diferencias deben quedar a un lado. ¿Verdad, mi querida Lady? Así es, Evaristo. En España hemos entrado en estado de alerta y no somos los primeros, ni por desgracia parece que seremos los últimos. Nos necesitamos los unos a los otros. Queremos invitaros, ¿qué remedio nos queda?, a que os suméis con nosotros al movimiento Quédate en casa. Seguid las indicaciones de los organismos competentes y esperemos que pronto podamos salir de esta pesadilla. Así que quedaros en casa. Y disfrutad de esta cuarentena con Martes de Terror.